A ver, siento que ha sido muy atendido el aspecto militar de la historia política venezolana y que hay que atender con mayor énfasis el aspecto civil de la historia política venezolana. Eso es lo que reúne a los 19 autores de este libro, que son civiles, y todos han contribuido con la construcción de la República desde distintos ámbitos, porque debo aclarar que no se trata de un libro exclusivamente de civiles en el campo público, sino también se trata de escritores, pintores, arquitectos, médicos, empresarios. Es un libro de los constructores de la República desde la perspectiva no militar, lo que hace un campo sumamente amplio. Falta muchísimo trecho por caminar para que lleguemos a ser un gobierno de las leyes. De hecho, creo que en los últimos años hemos retrocedido hacia un gobierno de los hombres y se ha reducido el avance que habíamos alcanzado en relación con un gobierno de las leyes, que es lo que todos aspiramos. Las leyes finalmente a quienes favorecen es a los más débiles, a los más necesitados, a los más desprotegidos. Por eso los gobiernos de las leyes son tan importantes para conseguir la igualdad, que es una de los valores centrales de los procesos republicanos. Bueno, realmente lo que ocurre es que los civiles que están aquí recogidos es una selección de muchos otros trabajos que yo he escrito. Y si no hay unos civiles que el lector considera que debían estar, es porque no ha escrito esos trabajos. Pero este es el primer tomo. Yo tengo también dentro de mis proyectos continuar con esta línea de análisis e interpretación de la obra civil de estos ciudadanos. De modo que la navaja de Ockham funcionó en el sentido de organizar un primer tomo en términos cronológicos como es este tomo, y hay muchos otros que quedan por fuera, pero para tomos que estoy trabajando para el porvenir, para el futuro. Bueno, de alguna manera te respondía antes que sí. Fíjate, por ejemplo, me parece que hace falta un trabajo valorativo de Pedro Gual, un trabajo valorativo de Manuel Felipe de Tovar, hablando de personajes del siglo XIX, de Gumersindo Torres, de Pedro Manuel Arcaya, de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Leopoldo Sucre Figarela, de José González Lander, de Eugenio Mendoza Goiticoa, muchos venezolanos de distintos ámbitos que han contribuido decididamente con el levantamiento de la República. De modo que si tengo que anotar a quienes me dolió dejar fuera o no haber escrito todavía los trabajos, tengo que señalarte en primer lugar a Gual, que me parece un personaje excepcional, y a Tovar, Manuel Felipe, que también me parece un gran personaje. Lo que ocurre es que es muy difícil valorar la vida y la obra de personajes que están vivos, porque su trayectoria, su parábola vital no ha concluido y no sabemos cuál es el desenlace final. De modo que forzosamente estamos trabajando con el pasado, ese es el trabajo de los historiadores. De modo que allí no tengo nada que decir en ese sentido, pues. Sin embargo, como es evidente, hay personajes muy cercanos en el tiempo. Hay un trabajo sobre Caldera y hay un trabajo sobre Carlos Andrés Pérez, sobre Uslar, sobre Betancourt. Son personajes muy recientes en la historia de Venezuela, en términos históricos, ¿no? De este siglo que corre, lo dificulta que apenas llevamos 15 años de un siglo que está comenzando. Es muy poca trayectoria. Forzosamente, los civiles que uno va a trabajar en el siglo XXI, si lo fueses a trabajar en este momento, es porque sus ejecutorias comenzaron en el siglo XX. De lo contrario, es muy difícil trabajar con ejecutorias civiles recientes.
Bueno, es una pregunta muy difícil porque supone que uno tiene posibilidades de ver el futuro y realmente el futuro es inescrutable, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí se hace evidente, al menos así ha sido una recurrencia histórica, y es que cuantas veces ha caído el precio del petróleo, ha habido cambios en las políticas públicas, en las políticas económicas, del gobierno venezolano, sea quien sea el que esté al frente del gobierno. El epicentro económico y político del país es el precio del petróleo y ha ocurrido una caída ostensible del precio. En apenas un año el precio ha pasado de $115 por barril al promedio más reciente que está alrededor de los 46, $48 por barril. Pudiera esperarse, de hecho, los cambios que están ocurriendo en este momento en Venezuela están estrechamente vinculados con esa causa. Bueno, Civiles es un libro de ensayos interpretativos sobre personajes de la venezolanidad, y Venezolanos Excepcionales es un libro de entrevistas. De modo que mi papel en Venezolanos Excepcionales es el de, si se quiere, conocedor de la vida y obra de los entrevistados, y le doy pie a ellos para explicar partes, facetas de su vida, de sus obras, pero es básicamente un libro de entrevistas. El otro es un libro de ensayos, pues. Sí, es cierto. Muchos personajes son pocas veces abordados en su faceta más humana, en su vida personal, sus relaciones familiares, sus creencias espirituales o religiosas. Y ciertamente la entrevista es un formato que se presta para inquirir, para preguntar sobre esas facetas de la vida personal de estos personajes, valga la redundancia, que sobre todo se les conoce por su faceta pública. En algunos casos en estas entrevistas penetramos en esa selva de la intimidad, pero no son unas entrevistas exclusivamente sobre la vida íntima de estos personajes, sino también sobre sus aportes en las distintas disciplinas que desarrollaron a lo largo de sus vidas. Bueno, las opiniones de Cabrujas en 1986 sobre Bolívar, que dieron lugar a la última gran polémica que ha habido en Venezuela, con alrededor de ciento y tantas intervenciones en los distintos periódicos y revistas del país de la época, sobre lo dicho por Cabrujas en la entrevista. La entrevista se publicó en la revista Imagen, y a partir de allí comenzó una cascada, una andanada de respuestas y de discusiones, donde Cabrujas tuvo detractores y defensores, y muchos venezolanos dijeron lo suyo en relación con Bolívar a partir de lo afirmado por Cabrujas. Tiene el valor, además de haber dado pie a la última larga polémica pública que hubo en Venezuela, protagonizada por un personaje mediático, esencial de la Venezuela de aquellos años, como fue José Ignacio Cabrujas. Bueno, es una pregunta difícil de responder porque yo encuentro que hay una continuidad, como también lo encuentra quien formula la pregunta, entre civiles y venezolanos excepcionales, en la medida en que me estoy ocupando, ya sea como entrevistador o como ensayista, por la obra de unos compatriotas que han contribuido decididamente a la formación de la República desde sus esferas de trabajo. En ese sentido puede encontrarse una continuidad en la indagación, aunque el acercamiento es diferente, porque un libro es un libro de entrevistas y el otro es un libro de ensayos. El libro de ensayos supone una investigación, el libro de entrevistas también,
pero el libro de entrevistas provoca, convoca a un diálogo y el libro de ensayos no, es otra fórmula, digamos así. No, yo creo que la crisis venezolana ha contribuido al florecimiento del mundo editorial, al florecimiento de la discusión crítica, del pensamiento filosófico, político, literario, de la historiografía muy particularmente, del periodismo político. Creo que la crisis política venezolana ha contribuido al florecimiento de unas voces y de una discusión que antes no emergían con este ímpetu. Sin embargo, por supuesto, la situación es muy difícil porque los medios no son suficientes, porque hay toda la situación que conocemos en relación con el hostigamiento a determinados medios de comunicación social y ese acorralamiento, ese hostigamiento impide que la discusión sea masiva o más abierta o más ramificada como uno aspiraría. Sin embargo, es evidente que las crisis políticas, así como las crisis personales, contribuyen al crecimiento. Esto no quiere decir que uno le desee una crisis a alguien para que se produzca un crecimiento personal, pero sin la menor duda, ¿cómo se puede producir el crecimiento personal si no ocurren unos hechos que vienen a modificar, a estremecer, a descolocar a las personas? A las sociedades les ocurre lo mismo. Las sociedades en crisis van buscando unas respuestas que las sociedades que tienen casi todos los problemas resueltos, pues no tienen que buscar. En ese sentido, lo que ocurre en Venezuela es interesante, ¿no? Creo que hay un proverbio chino que dice, o una maldición china, que dice, que se le dice a alguien, te deseo que vivas tiempos de crisis, porque realmente esos momentos son muy difíciles, pero por otro lado son un acicate, son un resorte, una catapulta para el crecimiento y el enriquecimiento, sobre todo, de las culturas y de las personas y de las sociedades en su conjunto.